Nos vamos a meter en la política internacional y algo que tiene en vilo a la región como son las elecciones en Brasil. Como siempre, Nico Sampedro nos acompaña. ¿Cómo estás, Nico? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno, a ver, bien es una manera de decir. Preocupado, atento a lo que pase en Brasil el domingo. ¿Qué es lo que puede llegar a pasar? En principio lo que hay que decir es que muy probablemente haya una segunda vuelta, que ninguno de los dos candidatos que están hoy por lo menos polarizando la elección, que son Jair Bolsonaro, este candidato de ultraderecha, y Fernando Haddad, el representante del Partido de los Trabajadores, aquel que puso Luis Ignacio Lula da Silva como su vicepresidente, una vez Lula impedido de poder participar de las elecciones. Fue el reemplazo para la candidatura presidencial con Manuela Dávila del Partido Comunista de Brasil. Ambos son los que están encabezando la fórmula. Hay que ver qué es lo que sucede. Lo más probable, si bien yo no le tengo mucha confianza a las encuestas nunca, pero por lo menos dos de las encuestas más grandes, que es la que hace Ibope y la que hace Datafolha, dan en un margen muy parecido en cuanto a los números, un 32-33 para Bolsonaro y entre un 21-22 para Fernando Haddad. Esto es la intención de votos, está muy parejo. Algunos hablan de un empate técnico. Por eso digo que las encuestas son muy difíciles a veces. Sería interesante primero igual de todo ver un informe que hace Hispan TV, si no me equivoco, y después seguir charlando de lo que implica para la región esta elección. Perfecto, vamos a ver entonces el informe que ha preparado Nico Sampedro. Mira. En días pasados, el candidato del PT, Fernando Haddad, ha planteado poner el centro de su propuesta económica en la inversión pública para la generación de empleo y crecimiento económico, palancas que se han visto estancadas y con una tendencia a la baja luego del golpe de Estado contra la presidenta Dilma Rousseff. Del otro lado de la acera, el candidato Jair Bolsonaro presenta una oferta económica poco clara, basada principalmente en la continuidad del plan de privatizaciones de las empresas públicas, iniciado por Michel Temer, pero edulcorado con promesas proteccionistas de un Brasil primero al mejor estilo estadounidense. En los últimos sondeos, Bolsonaro luce estancado y con un creciente rechazo pese al favoritismo de los grandes medios de comunicación y las simpatías que pudo haber despertado tras su apuñalamiento, mientras los mercados mantienen las apuestas en Bolsonaro, quien es considerado como la alternativa menos mala para la economía de Brasil, o dicho en otras palabras, como el candidato que le cae como anillo al dedo a los grandes intereses económicos, que ven en él sus esperanzas de mantener el establishment, que se ve amenazado por la candidatura de Haddad, que viene subiendo en las encuestas con un 19% frente al 26% que tiene el militar retirado. Muy bien, ahí contábamos un poquito quién es este personaje, pero la verdad que yo estaba viendo algunos informes, algo de lo que contaban, y lo comparamos hoy con Alfredo Olmedo, por ejemplo, acá, digo, con un personaje nefasto. Y Mati decía, no llega ni siquiera Alfredo Olmedo a ser tan nefasto como este personaje. No, Olmedo no le llega ni a los talones a este muchacho. No, yo diría que es más bien una mezcla de Patricia Bullrich y... uy, no me sale el nombre de esta persona. ¿Quién? ¿Carrió? No, la que reivindica a los militares. Pando. Es una mezcla de eso. Ajá. Vendría a ser una mezcla de eso. Hermosa reunión familiar. Este señor Bolsonaro, no por nada se dice que es de extrema derecha. Fue uno de los diputados que en su momento, en el impeachment en 2016, cuando vota a favor del impeachment, vota reivindicando la figura de quien había sido el torturador de Dilma. Para tener una dimensión de lo que implica este señor. Es un ex general retirado, es parte de las reservas del Ejército de Brasil y quien va como segundo también es parte de la milicia, fue parte de la milicia, que ha dicho barbaridades como por ejemplo decir que no hay que pagar más aguinaldo, que no puede ser que se vayan de vacaciones y ganen plata. Ahora, ¿qué pasa en los pueblos que votan a personas como Lula, como Dilma y Bolsonaro después? Digo, ¿qué pasa en la cabeza de la gente? Bueno, acá hay dos cosas que me interesaba, digamos, tratar de plasmar. La primera tiene que ver con que después del golpe de 2016, el golpe parlamentario de Dilma Rousseff, se está viviendo bajo un golpe de Estado parlamentario. Eso nunca se normalizó con llamado a elecciones. Si bien Michel Temer había sido uno de los que había participado electoralmente dentro de la fórmula.
Los dos que participaron, los dos grandes referentes, que son Eduardo Cunha y Caleiros. Ramón Caleiros, que eran el presidente de diputados y el presidente de senadores, ambos dos fueron separados de su cargo por corrupción. Caleiros tuvo que atravesar 11 procesos ante la Corte Suprema. Eduardo Cunha está preso, tiene 15 años de condena por corrupción en Petrobras, precisamente por los hechos que culparon a Dilma Rousseff, o que empezaron a toda esa maquinaria de mentira que empezaron a generar para después poder generar el impeachment. Esos mismos que fueron actores claves son los que ya están condenados, incluso en la cárcel, al igual que 34 diputados que después del impeachment, que fueron los que votaron a favor, 34 de todos los que votaron, están en la cárcel, junto con otros 51 políticos que participaron de los casos de corrupción de Odebrecht o de Petrobras en realidad. Es decir, votaron para que echen a Dilma por un caso de corrupción en donde ellos después fueron condenados. Claro. Bueno, esto es algo de lo que Fernando Buenabad, un doctor en filosofía mexicano que vive aquí en la República Argentina, llama la plusmentira. No es la posverdad, sino la plusmentira, porque son mentiras exacerbadas y, de hecho, el otro día tuvimos la posibilidad de charlar en un programa de radio y nos contaba que de hecho existen laboratorios donde precisamente lo que se hace es generar mentiras que después se reproducen en medios de comunicación, en redes sociales. Es parte de este entramado que en alguna oportunidad hemos charlado de cómo articula el Poder Judicial, los medios de comunicación para precisamente atacar intereses de los llamados populismos o progresismos de la región. Eso por un lado, esto de cómo empieza a surgir toda esta situación que lleva a este escenario donde la derecha tiene posibilidades de hacerse con el control del Estado. Acá hay que hacer un paréntesis y marcar, tanto Bolsonaro como su segundo han manifestado de diversas formas que no acepta, de hecho Bolsonaro lo dijo públicamente, que no aceptaría un resultado electoral que no sea él habiendo ganado. ¿Cómo no lo aceptaría? No. Lo cual da a entender que o se llega al poder a través de los votos o a través de las botas. Digamos, eso fue públicamente, hay de hecho registro, todo lo demás. Ah, bien. O sea, amenazó que si no gana las elecciones va a proponer un golpe de Estado. Propone sacar a la... De hecho, hay quienes analizan que en caso de que gane, inclusive podría hacerse un autogolpe de Estado para precisamente generar un Estado mucho más represivo. Claro. Bueno, su vice lo ha manifestado, que habría que erradicar el Parlamento y gobernar. Estamos ante una situación... En 1999 Bolsonaro dijo en una entrevista que por vía democrática no había forma de cambiar Brasil, que había que hacerlo haciendo una masacre. Lo dijo públicamente en una entrevista, como para dimensionar quién es este personaje. Pero a ver, ¿qué pasa con esto? Bolsonaro es peor que Trump. Lejos, porque no solamente es un desquiciado, sino que es mucho más bestial. Pero acá es donde muchas veces hemos charlado de la importancia que tiene Brasil para la región. Es casi un semicontinente por la dimensión que tiene y porque limita con todos los países, claro, con casi todos los países de América del Sur. Y recordemos que en 2013, cuando Lula anuncia que había petróleo en las costas brasileñas, Estados Unidos reactiva la Cuarta Flota. Que ni la Revolución Cubana había logrado reactivar la Cuarta Flota. Bueno, cuando Lula dice que hay petróleo, reactiva Estados Unidos la Cuarta Flota. ¿Qué es la Cuarta Flota? La Cuarta es una de las tantas flotas que tiene Estados Unidos controlando los océanos y los diferentes lugares. De hecho, uno de los referentes, si no me equivoco, fue la autoridad máxima de la Cuarta Flota, pasó por Argentina en estos últimos meses. Ah, sí, dando recomendaciones sobre eso. Dando recomendaciones. Bueno, la cuestión es que también mientras estuve, digamos, leyendo, Miguel Ángel Barrios, que es un doctor en educación argentino, hace un análisis muy interesante y plantea la región desde hace muchos años, desde 1700 para acá, siempre estuvo en la dicotomía bolivarianismo o monroísmo. Esto haciendo alusión a la corriente de Nuestra América y la unidad continental que proponía Simón Bolívar, que después retoman diferentes intelectuales o políticos, como por ejemplo José Martí, uno de los referentes de la Revolución Cubana, no de la Revolución, sino de los fundadores, de los padres de la patria, o el monroísmo, esta doctrina, la doctrina Monroe, que es la que precisamente plantea América para los americanos. Bueno, lo que plantea en este análisis es que hay una reformulación de la doctrina Monroe, y que precisamente lo que plantea
son 3 escenarios. Uno, el militar. Estamos viendo cómo toda la región está sufriendo la remilitarización. Acá tenemos el ejemplo de la base de Manta en Ecuador, que la sacó Rafael Correa y que ya hay intenciones de que se vuelva a instalar. Las 3 bases norteamericanas que están poniendo aquí en la República Argentina, en Neuquén, en Ushuaia y en Jujuy, son los 3 lugares donde se prevé que pueda llegar a haber. Las bases que hay en Chile, las que hay en Paraguay, las que hay en Perú, las que hay en Colombia. Digamos, es un entramado militar que cada vez se complejiza más, a veces como bases militares, a veces como bases de ayuda humanitaria. Al fin es lo mismo. Son bases militares. Eso por un lado. Por otro lado está la situación de la guerra judicial, esto que Cristina Fernández o Rafael Correa hablan del lawfare, la judicialización y la persecución judicial hacia referentes de la política nacional y popular, progresista, como le queramos decir. Que es una situación, bueno, de hecho Lula está preso, Dilma Rousseff fue separada de su cargo por un impeachment o por un juicio político parlamentario. Lo mismo podemos decir de Fernando Lugo en 2012 o de Mel Zelaya en Honduras en 2009. Un escenario de que algunos intelectuales digamos, se han dedicado a investigar. Esto se da en un proceso de guerra, lo que se conoce como guerra de cuarta generación, donde precisamente los aparatos judiciales, mediáticos y paramilitares cobran un rol significativo. Esto en América Latina, o en realidad en el mundo, se ve plasmado después del atentado de las Torres Gemelas, o autotentado, dependiendo qué teoría sigamos. Dependiendo si uno quiere saber la verdad o no. La guerra contra el terrorismo es eso, es un enemigo ficticio, o no ficticio, pero un enemigo que no es palpable, visible, no tiene nombre y apellido, sino que es una entidad abstracta. Y que después, obviamente, los gobiernos direccionan. Dicen, ese es terrorista, vamos y lo atacamos. Eso fue Saddam Hussein, eso fue Muammar Gaddafi. Eso es lo que están haciendo o intentando hacer hoy con Maduro y que intentaron hacer con Chávez. Es lo que hicieron con Dilma Rousseff, con Lula, que está preso. Es lo que judicialmente se quiere hacer acá con Cristina Fernández de Kirchner. Y esto tiene que ver también con una disputa que se da en el marco global, que tiene que ver con la disputa económica que tienen estadounidenses y chinos, en esta guerra financiera que también está metida, esos dos son los grandes involucrados, pero que repercute en todo el mundo. Entonces, fíjense lo que implica la elección en Brasil. No es solamente la elección en un país, de un presidente y lo que pueda suceder en Brasil específicamente, sino que afectaría no a Brasil, a toda la región, por lo que podría implicar una figura como Bolsonaro en el poder, que ya dijo que iba a desmantelar UNASUR, por ejemplo, y de ahí para abajo todo lo que podamos de integración regional, eso pasaría a la historia. Digo, siendo Brasil un país importantísimo en todos estos círculos, digo, en el UNASUR, en el Mercosur, digo, Brasil es uno de los países o el país con más peso. Digo, si toma esa decisión, se hace. Como para tener una dimensión, Edward Snowden, seguramente lo recuerdan, el topo de la CIA, ¿no? De la NSA, que es la agencia de inteligencia, una de las agencias norteamericanas de inteligencia, denunció, o una de las cosas que publicó es que desde el 2002 para acá, tanto la CIA como la NSA, estos dos organismos de inteligencia norteamericanos, han comenzado a instalar dispositivos de espionaje que lo que hacen es interferir o captar masivamente datos, que vulgarmente se llama College Pack. Esta situación fue lo que les permitió obtener información, que obviamente la manejaban y la usaban como querían, para los casos de Odebrecht, para diferentes situaciones de espionaje de agencias norteamericanas sobre distintas poblaciones. De hecho, hubo alguna repercusión durante el mandato de Dilma todavía, que esto se hizo público. Es un escenario muy complejo, atravesado por un montón de situaciones, como se ve, y que va a marcar el futuro no solamente de Brasil, sino de nuestra América y del mundo, porque Brasil, no hay que olvidar que es parte de los BRICS, y en la región tiene mucho peso. Bien. Como para despedirme, me interesaba en esta oportunidad poder recomendarles 2 libros. Uno es de Jorge Weinstein, que seguramente ahí vamos a ver la imagen, lo veremos en imagen, que se llama Macri, bueno, la instalación de una dictadura mafiosa. Bien. Origen, la instalación de una dictadura mafiosa, hace un análisis de la familia Macri, desde su tatarabuelo que pertenecía a la mafia calabresa, así literalmente, hasta la llegada aquí a la República Argentina. Todas las uvas de esa viña se hicieron para el vino. Muy bien. Y el otro librito es este, no sé qué cámara, ahí está. Póngalo, de Naomi Klein, que es una periodista canadiense,
que escribió entre tantos No Logo, donde analiza cómo funcionan las empresas multinacionales, o La doctrina del shock, otros dos libros muy recomendados. En este particularmente, que decir no basta, es el título de este libro, lo que hace es un análisis de cómo llega Donald Trump al poder de los Estados Unidos, mezcla también lo producido en No Logo y en La doctrina del shock para tratar de entender cuál es el funcionamiento que hoy está teniendo Donald Trump, y obviamente muchas de las cosas que dice se pueden asemejar a lo que está sucediendo en Argentina con Mauricio Macri, a lo que está sucediendo en Brasil con Temer, o lo que podría llegar a venir con Bolsonaro. Sirve de ejemplo para poder analizar y ver muchas otras cosas, tiene muchas similitudes en esto de tratar de analizar qué es lo que nos está pasando. Muy bien, muchísimas gracias, por Nico. favor.